¿Quién eres? Yu Yuan, médico empleado, junior en una firma financiera. He manejado algunos proyectos exitosos. CI alto y buen juicio. Tong, bebe un poco de agua. Padre. La película fue traducida y narrada por M-Media, SAT. Yu Yuan. Soy Ian. Pero no tengo idea de cómo pasó esto. Señorita, ¿puede escuchar mi explicación, bastardo? Incluso te acostaste con mi hija. ¿Qué más tienes que explicar? ¿Quién es usted? ¿Quiénes son exactamente usted? Lárguense todos de aquí. No te preocupes, Tom. Padre se encargará de esto por ti. Ya es suficiente, padre. Incluso conspiraste en mi contra. ¿Por qué no lo dejas ir de una vez? En artes marciales solo la velocidad rompe defensas. No me queda mucho tiempo para ayudarte. Yo, Yuan, empleado junior de la empresa OM. Dime, si le muestro esta foto a tu jefe, ¿qué diría él? Antes de secuestrarme, me investigaste. Parece que tenías un plan calculado para atraparme. En mi opinión, antes de reportar esto a mi empresa, deberíamos llamar a la policía. Bien, repórtalo. Llamar a la policía está bien. O denunciarlo ante las autoridades. De cualquier forma, quien perderá su trabajo y reputación serás tú. ¿Qué tal esto? Renuncia y ven a trabajar a mi grupo, Yan. Te convertiré en vicepresidente de inmediato. Imposible. Entonces, ¿qué tal esto? Aquí tengo un cheque por 10 millones de yuanes. Toma el dinero y lárgate. Mi madre me dijo desde niño que un hombre pobre debe mantener su integridad si el dinero no es suyo. No aceptaré ni un centavo. The film was translated and narrated by M-Media. No me harás daño, pero no me dejarás ir. Parece que necesitas algo de mí. Tu coeficiente intelectual es realmente alto. Puedes ver a través de un plan. Ante una fortuna fácil, no eres codicioso. Incluso puedes leer la mente de los demás. Eres una buena promesa, que es exactamente lo que quieres. Quiero que seas mi yerno. En la familia Jian. Imposible. Imposible. Papá, ¿quién busca un yerno de esta manera? Papá, también estás arruinando mi reputación haciendo esto. No me importa. De todas formas, no me casaré con él. No te pedí que te casaras con él. Te pedí que lo aceptaras como tu esposo. La película era, claramente no le gustó. Narrado por... Además, yo no. Este hombre en realidad es bastante guapo. Yo, Yuan, esto te queda muy bien. Ve y dile a Taylor Fang que siga este estilo y haga 10 de cada color. Envíalos a mi yerno. Solo estaba tomando prestado. Te lo devolveré más tarde. Ambos bandos estuvieron mal hoy. Dejémoslo así. Simplemente dejémoslo pasar. ¿Crees que la familia Yan es un lugar al que puedes entrar y salir cuando quieras? ¿Es mi hija Yan Tong alguien a quien puedes tomar y descartar a tu antojo? Hague. Escribe lo que sucedió hoy. Redacta un documento legal. ¿Así que quieres que escriba una confesión? Bien, puedo escribirla. Pero cómo la escriba es asunto mío. ¿Puedes entender eso? Padre, mi educación. Solo fue un título inútil. Yo, Yuan, ¿cuál es el significado de esto? Lo escribí muy claramente. Puede compensar a la joven. ¿Compensación? ¿Con qué me vas a compensar? Jun, ¿qué clase de persona crees que soy? Déjenlo ir. La forma en que se va hoy es como volverá rogándome mañana. Ton, ¿claramente te gusta? ¿Por qué te niegas? Cuanto más se niega, más quiero poseerlo, padre. A este hombre. Debo tenerlo. Te ascenderé a gerente de proyecto primero una vez que este trato de 3.000 millones de yuanes se cierre.
Tu comisión y ascenso estarán garantizados. Señor Seth, me dirigí a su oficina para hablar del proyecto. No hace falta. El proyecto ha sido entregado a Shaoli. Él es el gerente del proyecto ahora. Felicidades. Gracias. Gracias. Felicidades. Gerente Lee es muy amable. Gerente Lee, por favor, cuídeme. Eres demasiado amable. Señor Z, usted mencionó un ascenso ayer y dijo que yo lideraría el nuevo proyecto. ¿Por qué está pasando esto? Olvidé informarle sobre el proyecto. Ya no te necesitamos. Puedes tomarte unas vacaciones. Vete. Vete. Esto es claramente un despido. Contaba con este proyecto para pagar mi enganche. Y ahora todo está arruinado. Me has decepcionado demasiado. Yo me esforcé mucho. Realmente no tiene nada que ver conmigo. No es tu problema, entonces es su problema. Ofendiste a alguien. Déjenlo ir. La forma en que se va hoy es como volverá rogándome mañana. La villa de la familia Jian. Jian Haida, Jian Tong. Ustedes dos me han arruinado. Obtendré justicia. Bueno, lo averigüé para ti. La razón por la que el líder del proyecto cambió es porque alguien añadió 3.000 millones de yuanes al trato, y la persona que los añadió es a quien sospechabas. Jian Tong. Mi querida sobrina, dile a tu tío cuánto tiempo más puede. El segundo tío Yantong. Tu padre. Es posible que a tu padre no le queden muchos días. El tercer tío Yantong. Segundo tío, tercer tío. ¿Están ambos tan ansiosos porque mi padre muera? ¿Están tan ansiosos por apoderarse de los bienes de nuestra familia? Esta niña. Todos compartimos el apellido Jian. De tu padre. ¿Acaso no nos pertenece todo a nosotros? Así es. Solo eres una chica. ¿No puedes manejar el grupo Jian? Déjanoslo a mí y a tu segundo tío. Cuando mi padre empezó este negocio, no le prestaron ni un centavo. Dijeron que los negocios son negocios. Luego, cuando mi madre agonizaba, acudí a ustedes por ayuda. Me dijeron que no era asunto suyo y que no éramos familia. Ahora yo, Jian y Tong, aún los llamo tíos, solo porque soy benevolente. Si se atreven a conspirar contra nuestro grupo Jian de nuevo, no me culpen por ser despiadada. Jian y Tong, ¿estás tratando de rebelarte? Parece que tu hermano mayor no te educó bien. Lo haremos nosotros por él y te daremos una lección. ¿Qué están haciendo? Suéltenme. Dos hombres adultos intimidando a una mujer. ¿Qué clase de mérito es ese? ¿Quién te crees que eres? Esta es la familia Jian, nuestro propio negocio. ¿Desde cuándo es tu lugar para hablar? Vayan. Esposo. Todos ellos me están acosando. Jian y Tong, ¿tú? ¿Cuándo te casaste? Eso no se puede permitir. Si estás casada, ¿el grupo Jian no pasaría a manos de alguien más? Esposo, no The sabes. film was translated Estos and dos tíos narrated míos se by apropiaron de los M-Media. activos de nuestra familia. Incluso quieren hacerme daño. Este asunto es bastante simple y fácil de manejar. Hoy no nos rebajaremos a su nivel, pero la familia Jian nunca permitirá que un extraño se aproveche de nosotros tan fácilmente. Muchachos, si descubrimos que te haces pasar por el yerno de los Jian, lo pagarás caro. Vámonos. Deja de fingir. Ya se fueron. No estoy fingiendo. Solo quieren apoderarse del grupo Jian. Ellos son los malos. Ellos son los malos. ¿Acaso tú no eres uno de los malos también? Perdí mi trabajo. ¿Fue obra tuya? ¿Acaso crees que soy la clase de persona que haría cualquier cosa por arruinar tu carrera? El nuevo proyecto de la empresa era de 3.000 millones de yuanes, pero alguien añadió otros 3.000 millones. Quien lo añadió fue tu grupo Jian. Usaste dinero para aplastarme solo para obligarme a ceder. ¿No es así? No lo hice. Entonces debió ser tu padre. Jian Haide. Mi padre no es esa clase de persona. Jian Haide, el hombre más rico de Pinchang, empezó como vendedor callejero, adinerado pero sin educación. Se rumorea que aún tiene vínculos con pandillas y que es un hombre de palabra. Tú, Jian Tong, niña rica, jovencita maleducada. Tu padre e hija me han arruinado. Me investigaste. Tú puedes investigarme,
¿Por qué no puedo investigarte yo? Además, todo sobre el grupo Yan apenas es un secreto en Pinchang, una familia sin educación. ¿Qué cosas nobles podrían hacer? ¿Cómo te atreves a insultar a la familia Yan? Suéltame. Suéltame. El nuevo yerno se ha ofrecido a aparecer. Jan, estoy aquí para ajustar cuentas contigo. Padre, el proyecto M. ¿Interferiste en él? Podría ser que ella realmente no lo supiera. Hola, señor Z. Respecto a su nuevo proyecto, de hecho invertí 3.000 millones de yuanes, pero los detalles de este asunto, usted debería saberlo mejor, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. Es una colaboración conjunta entre el Grupo Yan y el Grupo Dwin. Gracias, señor Yan, por elegir y confiar en OM. Créame, sin duda le traerá generosos beneficios. Escuché que cambiaron al líder del proyecto. Hablando de eso, yo también estoy molesto. Originalmente prefería a Ebo Yan, pero luego descubrí que Hyoli sale con la hija de la familia Dwin, un futuro yerno. No podía permitirme no darle algo de importancia. Bien, entendido. Eso es todo. Fue mi The film was imprudencia. translated Lo siento. and narrated by ¿Lo sientes? M-Media. Una simple disculpa, y esto se acabó. Esta noche es el cumpleaños número 70 de la abuela de Jian Tong. Si voy, seguramente me obligarán a entregar el grupo Jian. Si no voy, me temo que acosarán a Jian Tong entre todos. ¿Qué tal esto? Tú acompáñala. Madre, elegí especialmente un par de pendientes J para usted. Ella y Tom. Son muy caros. La abuela de Sheito. Cuarta hermana, creo que solo intentabas que madre. Te diera un regalo aún más caro a cambio. Solo soy una anciana. ¿Qué dinero podría tener yo? O un regalo aún más costoso. Madre, usted no lo tiene, pero nuestro hermano mayor sí. Aunque no sea su hijo biológico, usted lo crió. Si algo le sucediera, la corporación Yan seguiría estando bajo su mando. Es cierto, madre. Los tres no compartimos la misma madre que él, pero compartimos al mismo padre. Todos crecimos comiendo del mismo plato. Debe hacer que entregue la corporación Yan. Exactamente, madre. He oído que su salud no durará mucho más. Antes de que muera, debes hacer que escriba su testamento y que sea perfectamente claro. Tienes razón, madre. No podemos dejar que le herede la corporación a Yan Tom. Una vez que una chica se casa, sus bienes pertenecen a otra familia. La cuarta hermana tiene razón. Tú también te casaste y te fuiste. Por lo tanto, la corporación GN debería quedar para mí y mi segundo hermano. Soy el segundo hijo de la familia Yan, así que a partir de ahora, yo estoy a cargo. Así que la corporación GN quedará bajo mi control. Segundo hermano, teníamos un acuerdo. Lo repartiríamos 50-50. No puedes simplemente quedarte con todo. Yo también quiero mi parte. Está bien. Está bien. Cuando llegue, hablaré con él. Abuela, feliz cumpleaños. ¿Por qué no vino tu padre? Hace mucho tiempo que dejó de importarle su madre. Hace mucho tiempo que dejó de importarle, ¿verdad? Abuela, ¿cómo puedes decir eso? Mi padre solo tuvo un asunto urgente que atender. Así que me pidió específicamente que te trajera un regalo. Incluso reservó esta sala privada con antelación. Abuela, ¿qué te gustaría comer? Solo pide lo que quieras. El cobarde tiene miedo de dar la cara, ¿no es así? ¿Por qué iba mi padre a tener miedo de venir? Ya lo verifiqué en el hospital. Su salud no resistirá mucho más tiempo. Según la tradición, los bienes familiares pasan a los hijos, no a las hijas. De ahora en adelante, yo estaré a cargo de la corporación Jian. Les pido a mi abuela y a mis tíos que estén tranquilos. ¿Quién eres tú? ¿Con qué derecho debería entregárselos? Yo soy el esposo de Jian The Tom. film was translated and narrated Tom by Tom, M-Media. ¿cuándo te casaste? Ni siquiera le avisaste a la abuela. Madre, no escuche sus tonterías. Seguro es que nuestro hermano mayor no quiere soltar la corporación y encontró a alguien al azar para callarnos. Exactamente. La última vez fue este mocoso quien arruinó nuestros planes. Llevo Yan. Han registrado su matrimonio. ¿Han celebrado el banquete de bodas? Sin certificado de matrimonio. La ley no lo reconoce. Sin banquete de bodas. La familia GN no lo reconoce. Madre tiene razón. Abuela, estamos legalmente casados. Es solo que no trajimos los papeles hoy.
En cuanto al banquete del día 1 del próximo mes, todos son bienvenidos a celebrar nuestra boda. ¿Es eso cierto? Si estás mintiendo, no te lo dejaremos pasar. No digas tonterías intentando engañarnos. No lo aceptarán y narrado por el señor. ¿Quieren pruebas? Eso es todo. ¿Hablan en serio? No querían una disculpa. Es hora de pagar. Abuela, tía, tíos, ¿todavía quieren ver un espectáculo en vivo? Esta niña es una descarada. Nos trata como si ni siquiera estuviéramos aquí. Supongo que es solo que no han terminado su luna de miel. Es cierto. De hecho, aún no hemos tenido nuestra luna de miel. Así que me cuesta un poco controlarme. Si aún quieren seguir viendo. Está bien. Vamos a comer. Le deseamos a madre Le deseamos a madre un feliz cumpleaños. un feliz cumpleaños. Se está haciendo tarde. Y todos tienen hambre. Solo coman. Oye, muchacho. Estudiaste en el extranjero. ¿A qué te dedicas? Tía, hoy es el cumpleaños de la abuela. No es el juicio de mi esposo. Cierto. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que nos enteremos? ¿O no es así? El segundo hermano es tan táctico. Es obvio, ¿no? Tiene miedo de que sepamos su verdadera situación. Entonces, ¿quieres decir que nunca estudiaste en el extranjero? Entonces, al menos debes tener un trabajo. Abuela, hoy es tu cumpleaños. ¿Qué? Esto no es una feria de empleo. Estás pidiendo demasiado, ¿no? Cuando un nuevo yerno visita, la familia debe examinarlo, ¿verdad? ¿Qué opinas, Tom? ¿O ni siquiera tú lo conoces bien? Tom, recuerdo que nunca tuviste novio. ¿Cómo te casaste de repente así, Tom? Eso es culpa tuya. No nos trataste como una familia. ¿De verdad nos tratas a mí y a mi padre como familia? The film Tom, es el cumpleaños de la abuela. Debes tomar el lugar de tu padre y ofrecer un brindis. Tu padre no vino. Debes ocupar su lugar y hacer un brindis. Los mayores tienen razón. Abuela, feliz cumpleaños. Sigue siendo una niña obediente. Por supuesto. Abuela, ¿cómo me atrevería a ser desobediente? Si fuera desobediente, me temo que pasaría hambre. ¿Cierto? Abuela y tía, ¿debo ofrecerles un brindis también? Naturalmente, debes ofrecerme un brindis. Tu madre se fue temprano. Cuando eras pequeña, incluso te cuidé. Eso es verdad. Si no fuera por la disciplina de mi tía, seguiría siendo una mocosa ladrona de galletas. Y los dos tíos. También film debo was ofrecerles un translated brindis. and narrated Originalmente, by M. mi padre Media. dijo que entregaría parte de la empresa al segundo y tercer tío para que la administraran. Pero recuerdo que antes, el segundo y tercer tío han hablado. ¿Y qué hay de ti y mi padre? Somos medios hermanos. Difícilmente podemos llamarnos una familia. Entonces, ¿por qué molestar a dos completos desconocidos para que nos ayuden a gestionar una empresa tan enorme? Tontón, ha sido demasiado lejos. Eso fue un verdadero insulto indirecto. ¿De verdad crees que eres alguien importante ahora? Parece que todavía necesito enseñarte una lección hoy. Digo lo mismo de ustedes. Tienen mucho descaro al atreverse a intimidar a la abuela y a mi tía. No tienen ningún respeto por nosotros. Démosle una lección ahora mismo. Madre, ¿Estás bien? Con mi esposo aquí, estoy perfectamente bien. Cuidado. Segundo tío. Tercer tío. Ustedes dos realmente necesitan tomar sus suplementos de... Si se caen tan fácilmente, me temo que podrían hacerse pedazos. Pozo, ya terminamos la comida y terminamos las bebidas. Vámonos. esta chica, ella no vino aquí a celebrar un cumpleaños. Claramente está aquí para hacer enojar a mamá y para enojarnos a nosotros. Igual que su madre muerta, un temperamento terco difícil de domar.
Te digo, madre, nuestro grupo ya no es lo que solía ser, no es... Debemos encontrar la forma de derribarla. Ten la seguridad, la salud de Gandhi no durará mucho más. Definitivamente pondremos nuestras manos en el grupo ya. Me disculpo por la escena que causé esta noche. Mi familia es así. Siempre siendo intimidada. Ciertamente no eres del tipo que... Se deja vencer y narrar por M-Media. ¿Estás bien? No me extraña que tengas un doctorado. Tu inteligencia y tu perspicacia son de primer nivel. Me alegra que puedas protegerte, pero no me gusta ser utilizada. ¿Me estás rechazando? Y voy, Jan. The film was translated and narrated by M Media. Realmente no has crecido nada. ¿Qué haces en un lugar como este? ¿Acaso sabes dónde estás? Este es el Hotel LK Gold, más caro y lujoso de la ciudad. Una sola noche cuesta más de 10,000 yuanes. ¿Por qué estás aquí? ¿Puedo preguntar quién eres? No te vi. Mis disculpas. Pero debo advertirte, hermana. Este hombre no puede pagar el costo de este hotel. Espera, hermana. Déjame darte también un consejo. Esto. Este hombre aquí puede pagar la habitación porque me tiene a mí como su esposa. O sea, Posa. Mira, ya tengo listo el anillo de compromiso. Cásate conmigo, o mejor dicho, yo me casaré contigo. Cualquiera funciona. ¿Qué te parece? Familia Eugene, padre e hija. Una persona arruinó mi trabajo. Una persona arruinó mi reputación. ¿Cómo podría casarme con una mujer como tú? hermana, incluso si te le declaras no funcionará. Él no quiere. Tú no. Oye, detente ahí mismo. Oye, ¿qué quieres decir con eso? Esa es una pregunta que debería hacerte yo a ti. ¿Qué quieres decir? Te acompañé a la cena de negocios y aún no estaba satisfecho. ¿Aún quieres molestarme? Ya te veo. Padre e hija son realmente tal para cual. He aprendido mi lección. Detente ahí. Si te atreves a molestarme otra vez, llamaré a la policía y frente a tu familia expondré todas tus pequeñas trampas. Está bien entonces. Pues hazte a un lado. Adelante, exponme ahora y te demandaré y te demandaré. ¿Bajo qué fundamentos? Bajo los fundamentos del que acabas de romper. Ese anillo. ¿Qué significa esto? Ese anillo de hace un momento fue roto por ti. Era una pieza personalizada que hice en el extranjero. Una piedra preciosa morada única en su clase. Así que buscas una compensación. Entonces el costo del anillo. Ciertamente puedo pagarlo. Dime tu precio. $1,000,000. Tanto. Paga. Paga. ¿Puedo escribir un pagaré? Pero los términos del pago los decidiré yo. Dímelo tú. Trabaja para mí hasta que la deuda esté saldada. Hola, presidente Yen. Esta es nuestra nueva gerente de The film proyectos, was gerente G. translated and G, el joven Jun. narrated by Gusto en M. conocerla, Media. gerente. Sí. Te llevaré a conocer la oficina. Oficina. Hicimos un trato. Solo estoy aquí para pagar una deuda. Nunca dijiste lo que haría. Gerente proyectos, ¿No has manejado proyectos similares antes? ¿Por qué? Sin confianza. pero no puedes simplemente poner a alguien en la gerencia así como así. Debe haber un sentido de antigüedad, ¿no? Además, me gusta tomar las cosas con calma. Independiente. Ambiciosa.
Joven, realmente me estás empezando a caer bien. Suéltame. ¿Qué tiene de mal un pequeño beso? Considéralo una recompensa. No la necesito. ¿La necesitas? La necesitas. No vi nada. Por favor, continúen. ¿Qué es eso? Presidente Jan, esta es la propuesta de licitación de LK. Por favor, revísenla. Entendido. Ya se puede retirar. Tu forma de actuar realmente afecta a mi trabajo. La gente se reirá de nosotros. Si simplemente terminas esto, nadie se reirá. ¿No dijiste que había una cena de celebración? ¿Por qué no hay nadie aquí? The film was translated and narrated by M Media. Suéltame. Soy cinturón negro octavo dan de judo. ¿Quieres probarme? ¿Tú has ido demasiado lejos? ¿Cómo que he ido demasiado lejos? Prometiste dejarme venir a la cena de celebración. ¿Quién iba a decir que me estabas mintiendo? Exactamente. Fuimos nosotros quienes asistimos a la licitación. Por supuesto, solo somos nosotros dos celebrando. Solo estás poniendo excusas. Detente ahí mismo. ¿Qué es lo que exactamente quieres que haga? Nunca estás satisfecha con nada de lo que hago. Yo solo. Pensé que estabas cansada del trabajo y quería hacerte feliz. Si no te gustó, dímelo directamente. Bien, te lo diré directamente. Solo quiero concentrarme en mi trabajo ahora, fuera del trabajo. No quiero nada más. Y no me gustas. En realidad dijiste que no te gustó. Fuiste tú quien me pidió que fuera directa. Y te haces llamar doctor. ¿Tú cómo puedes tener cero inteligencia emocional para decirle a una chica en la cara que no te gusta? Eso es muy hiriente. Olvídalo. Si realmente te sientes arrepentido, bébete esa copa de vino. El vino se acabó y he dicho lo que tenía que decir. ¿Puedo irme ahora? Por supuesto. 3, 2, 1. Mientras creas que es un hombre exitoso, hecho a sí mismo, y brillante, y lo presumas, para que otros piensen que es un buen marido. Entonces deberías luchar por él. Padre, No me quedan muchos días. Realmente quiero verte con un The film vestido was de novia, translated caminando hacia el and matrimonio. narrated by M Media. padre, no te preocupes. Definitivamente dejaré que me veas con un vestido de novia. Bien. Estás despierta. Esa copa de vino de anoche estaba drogada, pero no te haré responsable. ¿Cuándo supiste que el vino estaba drogado? Lo supe apenas lo terminé. Pero mi cuerpo no me obedecía. Pero no arruinaré tu reputación. No quieres arruinar mi reputación. Entonces cásate conmigo. ¿Qué has dicho? He dicho que te cases conmigo. ¿Cómo podría casarme contigo? Lleven al presidente ahí a cambiarse. ¿A dónde me llevan? Al altar. Esto no es una boda, es un secuestro.
El resultado es el mismo de cualquier forma. Simplemente acepta tu destino. ¿Por qué insistes en casarte conmigo? No soy yo quien se casa contigo. Soy yo quien te toma como esposo. Entonces absolutamente no puedo casarme contigo. Ni siquiera mis padres saben de esto. Tienes que dejar que lo sepan. Tío, tía, se ven hermosos hoy. Antes. Solo dimos un paseo por dentro. El lugar de la boda está precioso, verdaderamente exquisito. Nuera, has trabajado duro. Padre, madre. Realmente te has casado con una buena mujer. Ella no pidió nada. Y además ha aportado mucho a nuestro hogar. No parece que te hayas casado. Ya veo. Parece que la nuera se casó contigo. Exactamente. Pequeño granuja. Escúchame bien. Debes tratar bien a Tung de ahora en adelante. De lo contrario, tu madre y yo seremos los primeros en objetar. Tus padres son muy agradables. Me caen muy bien estos suegros. Incluso te ganaste a mis padres. Realmente planeaste esto hace tiempo. Mi padre dijo, la película fue, cuando te gusta alguien, debes actuar rápido. De lo contrario, ¿qué pasa si se escapa? Mi querido yerno, de ahora en adelante, Tom, está en tus manos. Me hiciste perder un trato enorme. Tú eres quien está desempleado. Dame trabajo. Tú eres quien puso a tu hija en mis manos. Yani, ¿qué es exactamente lo que intentas hacer? ¿Me estás tomando como rehén? No, es apoyo. The film was translated and narrated by M Media. Espero que ustedes dos recién casados se apoyen mutuamente. Apóyense para cuidar su amor y su hogar. Ahora invitemos al escenario al padre de la novia, del grupo Yan, el presidente Yan, para que hable. Gracias a todos por venir a la boda de mi hija con mi yerno en este día especial. Quiero anunciar dos cosas. Primero, les deseo a ambos un matrimonio feliz y una larga vida juntos. Segundo, quiero anunciar que transferiré todas mis acciones a... Detén. Mi nieta está celebrando su boda. ¿Cómo podría yo, como su abuela, no estar presente? ¿O acaso es que nunca me consideraste tu madre ante un evento tan grande? Y ni siquiera enviaste una notificación. ¿Cómo es que no he oído hablar de tantos parientes políticos? Pozo, creo que esta boda no es sencilla. Nuestro hijo tampoco parece estar feliz. La película fue traducida y narrada. Esta anciana no es sencilla. Esto se va a poner interesante. Escuché que ni siquiera son una familia real. Me pregunto si es verdad. Que la matriarca Yan venga a la boda es un verdadero honor. Sin embargo, nuestra boda es humilde. Por eso no la invitamos. ¿Por qué me llamó? Madre, solo son unos trapos. No es gran cosa. Solo temo que haya algo más detrás de esto. Ja. Tráelo aquí. Prometiste que si me llevaba a Tong Tong no tomaría ni un centavo de los otros bienes de la familia Yan. Te dije que lo trajeras. ¿Qué es lo que quieres exactamente? La escritura, la propiedad. Ya no lo diste todo. Pero aún queda una cosa que no has entregado. Es el colgante de jade que tu padre te dejó. Tú misma dijiste que mi padre me lo dejó a mí. ¿Por qué habría de dártelo? Es una reliquia familiar. Debe quedarse con mi hijo. Hermano mayor, mira el estado patético en el que estás. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Suelta. Yo siempre he sido quien mantiene esta familia. Solo perdí dinero en el negocio. Tienes que ser así. Paga tú mismo el dinero que perdiste en el negocio. No tiene nada que ver con nosotros. Quizá no tengamos la misma madre, The film pero was tenemos el mismo translated padre. and Cuarta narrated hermana, by M Media. nuestra propiedad ancestral.
No tenemos un hermano mayor como tú. Hermano mayor, No intentes decir que somos familia. Debes millones ahora. Y no queremos pagarlos contigo. Deberías irte. Vive una vida mejor de ahora en adelante. No avergüences a la familia Jian. Descuida. Llevo el apellido Jian, pero ciertamente no soy parte de la familia Jian. Tener carácter es bueno, pero el carácter no pone comida en la mesa cuando estás en la miseria. Ni siquiera pienses en volver a casa. descuida. No volveré. Señora Yan, este es el último poco de respeto que le tengo, no habíamos acordado esto antes. Dejé a la familia Yan con todas las deudas. Y ustedes se quedaron con la propiedad y las escrituras para vivir cómodamente. ¿Se han olvidado de todo eso? La dinámica de su familia. Siempre es así de desastrosa. Pero creo que este presidente Jian es bastante patético en realidad. Sáquenlos de aquí ahora mismo. Somos tus propios tíos, Así es como muestras tus modales. ¿Vienes hoy por aquí? Dudo que sea solo para asistir a una boda. Naturalmente. Primero que nada, estamos aquí para asistir a tu boda. Y segundo, estamos aquí para ver a nuestro hermano, quien no se atrevería a volver a casa. No. El hermano mayor por quien siempre nos hemos preocupado. Lógicamente hablando, pase lo que pase ahora que el presidente Yan ha triunfado, debería cuidar a su propia familia. Una vez que tienes dinero, dejas de mantener el contacto, ¿verdad? Eso es simplemente la naturaleza humana. Cuando me echaste y estaba en mi peor momento, dijiste que no te relacionarías conmigo. Ahora que he vuelto, me llamas tu propio hermano. ¿Qué clase de hermanos se supone que son ustedes? Hermano mayor, quizás no nos reconozcas, pero nosotros sí te reconocemos. Eres tan frío y aún así te mantenemos en nuestros pensamientos, ya que están aquí. O se toman una copa y se van, o llamaré al conductor ahora mismo para que los escolte fuera. Miren esto. ¿Qué persona tan despiadada? Lo crié y ni siquiera me reconoce como su madre, lo cual es una cosa, pero ahora nos está echando. Es simplemente contra las leyes de la naturaleza. Yerno de la familia Jian. Ahora que has entrado en esta familia, será mejor que tengas cuidado. Madre, si me preguntas, él probablemente tampoco tiene muchos antecedentes. Puedes decir eso. Hijo, diles a qué te dedicas. ¿A qué se dedica? No está viviendo solo de la familia Yan. Permítanme The presentar. film was Soy en- translated and Vengo de una narrated familia de by M académicos. Media. Mis padres son ambos intelectuales altamente educados. Fui a la escuela a los 5 años. Entré a chinga a los 18. Comencé mi maestría a los 22 y obtuve mi doctorado a los 26. Un estudiante de élite, sin duda. Con razón el presidente Yan y el joven presidente Yan pudieron ver su valor. Qué envidia me da. Si tan solo tuviera un novio con un título tan prestigioso y una inteligencia tan alta. Mi coeficiente intelectual es de 203. Soy miembro de la sociedad de alto rango. Una vez trabajé a tiempo parcial en Wall Street. Tengo un certificado de nivel 4 en computación y soy planificador financiero internacional CPF. Más tarde, por el bien del desarrollo nacional, regresé a casa y trabajé como empleado junior en una empresa. Afortunadamente, conocí a la señorita Jian. Esto es un milagro. Se rumorea que a nuestro joven presidente no le gustaba mucho la escuela. Siempre pensé que era solo una persona común. Resulta que él es todo menos ordinario. Y pensar que él tenía un talento real. Resulta que es solo un empleado junior. Eso es correcto. De hecho, soy un empleado junior. Pero cuando quiero, puedo auditar cualquier libro contable al instante o escribir un programa de cifrado o cambiar de carrera. A voluntad. Entonces este matrimonio suyo no durará mucho. ¿Qué tonterías estás diciendo? Hermano mayor, no leíste muchos libros al crecer. Y eso no es tu culpa. Nuestras circunstancias familiares eran limitadas, pero Tontón tampoco leyó muchos libros. Y eso sí es tu culpa. Nuestra nuera debería tener al menos un título universitario. ¿Se los dices tú o debería contárselo a todos? Solo me gradué de la preparatoria. Todos tenemos maestrías. Y nuestro hijo es un genio con un doctorado.
¿Cómo pudiste casarte con alguien que solo terminó la preparatoria? Baja la voz. No tienes suficiente vergüenza. Entonces sigue. Debería contarles a todos, porque solo pude terminar la preparatoria. Hace 10 años. Ve y lava la ropa por mí. Pero aún tengo tarea por hacer. ¿Una niña? Solo necesita saber cómo escribir su propio nombre. ¿Para qué molestarse con la escuela? The film was translated and narrated by M Media. Esta película fue traducida y narrada por M Media. Mis libros. ¿Por qué estás llorando? Es solo un pedazo de papel, ¿no? Todavía tengo exámenes que presentar. Aún quieres ser un estudiante universitario. La familia no tiene dinero para apoyarte. Cuando era niña, mi padre siempre estaba ocupado con los negocios y nunca en casa. Mi abuela y mis tías me daban órdenes todos los días. No me dejaban ir a la escuela, e incluso rompían mis libros de texto a diario. Me obligaban a lavar la ropa, cocinar y servirles. Gradualmente, me quedé atrás en mis estudios, y realmente no tuve forma de continuar mi educación. Pobre señorita Jan. Exactamente. ¿Cómo pudieron ser así sus tías y su abuela? Tong Tong. Esta niña realmente lo ha pasado muy mal. Ciertamente. Aunque mi esposa no ha leído muchos libros, es encantadora, diligente, trabajadora y muy capaz. En el tiempo que he pasado con ella, la he encontrado decidida, sincera y gestiona la empresa con orden perfecto. En este sentido, soy yo quien no es digno de ella. Creo en una cosa: un título de élite no equivale a la habilidad. No es que yo haya cambiado de parecer, es que la ha subido en la escala social. No he hecho nada malo. Pero realmente no puedo competir con Jan Tong y la corporación Jan. Basta. Suficiente. No vinimos hoy aquí para hablar de tu educación. Se trata de la corporación GN. La corporación GN es mía. ¿Tienes algún problema con eso? Escucha, hermano. Tu salud. Tú mismo lo sabes mejor que nadie. Que solo estamos aquí por preocupación. Por tu propio bien. Cierto. Nosotros nos ocuparemos de los asuntos de la empresa por... No lo necesito. Hermano mayor, seamos directos. No es cuestión de si quieres, sino de qué. Debes entregar la corporación GN. Vinimos hoy a repartir los bienes familiares y dividir la corporación The film GN. was translated and narrated by M Media. Hermano mayor. Si de repente cayeras muerto, tomaríamos el control directo de la corporación Jan. Eso también funciona. Son unos completos desvergonzados. Hermano mayor, ¿no vas a mirar el acuerdo? No lo miraré. No les daré ni un centavo. Ni permitiré que se repartan la corporación Jan. Eso no depende de ti. Mientras yo viva, la familia GN sigue en pie. Eres el hijo mayor de la familia Jian, y los bienes a tu nombre deben dividirse equitativamente entre tus hermanos. ¿Acaso esto no es un robo descarado? Cuando mi abuelo falleció, dejó millones en deudas. A lo largo de estos años, él construyó este negocio completamente solo. Empezó desde cero. Ustedes no me ayudaron en absoluto. Ahora que hemos ganado algo de dinero, les da envidia y quieren venir a repartirlo. Eso es simplemente imposible. Tienes la lengua bastante afilada. Soy tu abuela. No eres digna. Todos ustedes han ido demasiado lejos.
Min Lo, no te creas tanto. ¿Te atreves a decir que te casaste con la familia Jian y con Jian Tong, no por la corporación Jian, ni por su riqueza? Me atrevo a hacerlo ahora mismo. Firmaré un acuerdo prenupcial con Jian Tong. ¿Se atreven? ¿Se atreven todos ustedes? Parece que la señorita Jian tiene bueno. Eligió al hombre correcto. Es un verdadero hombre. Yanda. ¿Ta? Tuve presente que somos familia. Y no quería ponerme en contra de ustedes, pero no esperaba que fueran tan despiadados. Deben firmar este acuerdo hoy mismo. ¿Cómo quieren dividirlo? Padre, no puedes acceder a sus demandas. ¿Por qué te entrometes? Eres una niña. Exacto. Digo que repartamos esta propiedad lo antes posible. Entonces puedes proceder con esta boda sin problemas, ¿verdad? ¿Verdad? La película fue traducida y narrada. ¿Qué clase de gente es esta? No vinieron a felicitarnos. Vinieron a causar problemas. Parece que nuestra nuera y su familia han sido acosadas. No quiero retrasar la boda. Firma el acuerdo. Seguridad. Échenlos. ¿Echar a quién? Seguridad. ¿Qué seguridad? Todos somos familia. El grupo Jian. ¿Por qué necesitaríamos seguridad? Exacto. ¿Por qué alguien más interferiría en los asuntos privados de nuestra familia? Este es su acuerdo de visión familiar, ¿verdad? Sí. Un acuerdo de visión familiar tiene dos características. Una, ambas partes están de acuerdo. Y dos, es legalmente vinculante. Pero claramente, este acuerdo suyo no cumple con ninguno de esos requisitos. Cierra la boca, mocos. Esto no tiene nada que ver contigo. The film was Soy yerno de la familia translated Jian and y narrated socio by de Yanir. M-Media. Dices que esto no tiene nada que ver conmigo. No exactamente. Solo queremos dividir los activos familiares pronto para que puedan celebrar la boda cuanto antes, ¿cierto? Claro. Dividamos los activos entonces. Discutámoslo adecuadamente. ¿Cómo quieres dividirlo exactamente? Estás loco. Es completamente imposible. Dividir los activos familiares con ellos. No, esta familia debe dividirse. Deja de entrometerte en los asuntos de los demás. Me voy a entrometer. Entonces, ¿estás diciendo que tú también estás de acuerdo con la división? Por supuesto que estoy de acuerdo. Por fin, alguien en la familia Jian tiene algo de sentido común. ¿Estás de acuerdo con nuestro acuerdo de división? Por supuesto que estoy de acuerdo. Nieto político es bastante sensato. Dense prisa y terminen con esto. Este mocoso es un tonto. Ni siquiera puede ver que tienen motivos ocultos. Ni me lo digas. ¿A dónde se fue su gran coeficiente intelectual? ¡Qué vergüenza! Debí haberme equivocado, traducido y narrado por... Mi hija también se equivocó con él. Desde el momento en que me hiciste perder mi trabajo, juré que me vengaría de ti. Originalmente pensé que habíamos ganado un oponente poderoso, pero nunca imaginé que siempre fue nuestro aliado. Entonces, él era uno de los nuestros. Ahora dividir los activos será fácil. Así que lo sabías, desde el principio. Los antecedentes de este hombre son gran coeficiente. También he verificado su carácter. Es de hecho el mejor candidato para yerno. Ya he hecho que alguien le quite su proyecto. Pronto estará desempleado. Cuando eso suceda, encontraremos la manera de traerlo a nuestra corporación Yang. Por la felicidad de Tontong, no tengo más remedio que perjudicar a este joven. Bueno, lo encontré para ti. La razón por la que el proyecto cambió de manos es que alguien inyectó 3.000 millones de yuanes, y el inversor es exactamente la persona que sospechabas. Viejide, ¿por qué conspiraste contra mí? Nuestro hijo es quien está sufriendo aquí. Si ese es el caso, no podemos aceptar este matrimonio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es esto tan complicado? Lo admito. Conspiré contra ti. Hice que perdieras tu trabajo, para poder llevarte a la corporación, por el bien de mi hija. Porque tienes un título de élite, gran capacidad y gran inteligencia.
Puedes ayudar a mi hija a sostener la corporación The juntos. film was translated and narrated by Tú. M Media. Siquiera me preguntaste si estaba dispuesto o si me arrepentiría. No puedes no estar dispuesto, ni puedes arrepentirte, porque Ton es mi única hija. Por el bien de tu hija, puedes simplemente destruir los sueños de otra persona. Admito que esto es muy injusto para ti, pero no tuve otra opción. Debes entender el corazón de un padre. Bien, no tengo otra alternativa. Entonces déjame preguntarte si no me arrepiento. Pero tengo una condición. ¿Estarás de acuerdo con ella? Dímelo. Quiero toda la corporación G. ¿Te atreves a aceptar? Jun, en realidad, eres esto. Estoy de acuerdo. Hoy el documento de capital es 100% mío. Mañana el documento de capital será 100% tuyo. Asistente. Prepara los documentos de capital. Quiero que estén notariados mañana. Hecho. Mis activos han sido divididos. Puedes continuar. Esto no está bien. Gihai le transferirá todos sus activos mañana. Entonces, ¿qué nos estamos repartiendo? Nos está engañando. Pensamos que era un golpe, pero resultó ser una trampa. La joven señora Jian se casó bien. El señor Jian también tiene buen ojo para el talento. Yanai, ¿cómo te atreves a mentirnos? Ustedes dos, suegro y yerno, conspiraron para tomarnos por tontos. Yandahai, nos has decepcionado demasiado. Los decepcioné cuando se casaron, con la familia Jian. Yo también me decepcioné cuando quedaron embarazadas. Pero mi madre biológica falleció hace apenas un mes. Padre, Más tarde, cuando me abusaste y me obligaste a cuidar la casa, me decepcioné. Aún más porque a tus ojos solo estaban tus hijos y no había lugar para mí. Después abusaste de mi esposa, hasta que murió. Y luego abusaste de mi hija. ¿Ya había perdido toda esperanza? Dime, ¿crees que dividiría los bienes familiares contigo? No te daría ni un centavo. Por ley, deben dividirse. Hablando de la ley, tengo una pregunta. Dígame, señora, ¿qué edad tenía el señor Jian cuando usted se casó con la familia Jian? Tenía 18 años. ¿No debería haber salido a trabajar para mantener a la familia? Por derecho sí. A los 18 es edad de universidad, pero el señor Jian dejó los estudios The para film was trabajar translated y mantener a and toda su familia narrated by y... M Media. ¿Y qué? Ya era un adulto. Exacto, ya era adulto a los 18. Era un adulto ante la ley. Y un hombre adulto no tiene obligación legal de mantener a sus padrastros. En otras palabras, no tiene obligación de mantener a estos parásitos. Cállate la boca, mocoso. ¿Qué estás diciendo? ¿A quién llamas parásito? Dámelo, mía. Dios mío. Basta. No me importa la ley. Los bienes deben dividirse hoy. Si no, moriré aquí mismo y convertiré su boda en un funeral. Te atreves. Solo divídanlo como dice el acuerdo. El dinero de la familia Jian debería repartirse entre todos los hermanos menores. ¿Qué más quieres? Mi vida. ¿La quieres? Padre. Padre, ¿qué te pasó? Padre. Padre. Tong Tong, papá ya no puede quedarse contigo. Boyan, te pido una disculpa sincera. No debía haber conspirado en tu contra. Pero debes entender el corazón de un padre. Quería que ella encontrara un hombre que la valorara y protegiera. Padre, padre, estarás bien. Te llevaré al hospital ahora mismo. No hace falta, Tong Tong. El doctor ya me dijo que solo me quedan unos días. Verte llegar al altar me da paz. Él te quiere mucho. Valóralo bien. Tong Tong es una buena chica. La valoraré.
Padre. Padre. Boyan, ¿puedes perdonarme? Padre, ahora puedo descansar tranquilo. Padre. Padre, padre. No puedes dejarme. Padre. Ya no tengo padre. Solo dije que convertiría su boda en un funeral. Nunca esperé esto. Ustedes fueron quienes lo mataron. Ustedes son quienes mataron a mi padre. Haré que todos ustedes paguen con sus vidas. Se ha vuelto loca. Estoy loca. Ustedes son quienes me llevaron a esto. Devuélvanme a mi padre. The film was translated and ¿Qué estás narrated haciendo? by M. Media. Soy tu abuela. Arruinaron la primera mitad de mi vida y luego mataron a mi padre. ¿Cómo puede haber una abuela tan malvada en este mundo? Ah. Vete en paz. No me culpes. No me culpes. Esta familia es una vergüenza. Denúncielo a la policía. Denúncienlo a la policía. Les digo a todos que ustedes y Gen Corporation no tienen nada que ver. Si se atreven a volver a causar problemas, haré que los metan en la cárcel. Todo ha terminado finalmente. Padre. Tontón. Tontón. Come algo. Ya he organizado el funeral de padre. Las operaciones de Gen Corporation no se han detenido ni un momento. Puedes estar tranquilo. Solo siento mucha lástima por mi padre. Durante tantos años actuó frente a mí como si fuera omnipotente. Akist. Sin embargo, él mismo se tragó tantas penas. No te preocupes. Yo me encargaré de ti de ahora en adelante. Tres meses después. Dime quién está realmente a cargo de Jian Corporation, ella o su esposo, el señor Ye. Por supuesto es ella. Es su empresa. Tiene una presencia muy imponente. Es una presidenta muy poderosa. Yo creo que no necesariamente. Esto es una empresa. Cuida tu imagen. Sé que me equivoqué, esposo. ¿Qué es eso? ¿De verdad te estás tomando esto en serio? Levántate. Ten un poco de conciencia. Caminar tanto tiempo es agotador. Esposa, ¿puedes ser un poco más amable conmigo? Siempre estás como, ¿Cómo es eso? ¿No soy buena contigo? eres buena, pero Entonces eso lo resuelve todo. Esposo, quiero irme a casa ahora. ahora vamos a casa. Vamos a casa.